Hace exactamente un año estábamos analizando la victoria del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Un año después, la noticia de la jornada es la arrolladora victoria de los demócratas en las elecciones para la alcaldía de Nueva York y la gobernación de Virginia y Nueva Jersey. Estos resultados rápidamente fueron leídos como una clara muestra de descontento con el presidente Trump a casi un año del comienzo de su segundo mandato. Los candidatos ganadores tienen diferencias ideológicas importantes dentro del Partido Demócrata, pero todos centraron sus discursos en una dura crítica a la gestión del mandatario. Las elecciones más llamativas se registraron en Nueva York, donde Zohran Mamdani será el nuevo alcalde de la ciudad. Un hombre de 34 años, progresista y que basó su campaña en hacer de Nueva York un lugar asequible. Si bien Mamdani se denomina socialista, para Donald Trump es un comunista y de hecho, solo a horas de que se abrieran los locales de votación, el mandatario entregó su respaldo al contrincante. Respaldo que no tuvo el efecto esperado para Trump. En su primer comentario, el presidente aseguró que la derrota fue porque su nombre no estaba en la papeleta. Horas después, Donald Trump dijo que los resultados no fueron buenos para los republicanos ni para nadie. Una primera evaluación de los primeros meses de este segundo mandato de Donald Trump. Aquí comienza Conexión Global Prime. Partamos entonces analizando los resultados de estas elecciones en 4 estados. Para ver quiénes fueron los ganadores, está acá el informe de Laura Soto. New York Mayor Eric Adams has been indicted by a federal judge. Hace un año, cuando lanzó su campaña electoral, Zohran Mamdani era un desconocido en la política estadounidense. Este martes, sin embargo, logró hacer historia. Tonight, against all odds, we have grasped it. The future is in our hands. My friends, we have toppled a political dynasty. El 1 de enero se convertirá en el primer alcalde musulmán que haya tenido Nueva York, además de su líder más joven desde fines del siglo XIX, con un mensaje centrado en el alto costo de la vida y un uso estratégico de las redes sociales. Mamdani, de 34 años, protagonizó un ascenso meteórico que culminó con su victoria en las elecciones, al obtener más del 50% de los votos. New York. Nueva York, esta noche han expresado su deseo de cambio, su deseo de un nuevo tipo de política, su deseo de una ciudad que podamos permitirnos y su deseo de un gobierno que cumpla exactamente con eso. Así, el legislador estatal, que se define como un socialista demócrata, superó por 9 puntos porcentuales a su compañero de partido, el exgobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, quien en estas elecciones se presentó como independiente y recibió el apoyo de Donald Trump. En tercer lugar quedó relegado el candidato republicano Curtis Sliwa, con 7,1% de las preferencias. Esta campaña tenía como objetivo cuestionar las filosofías que estaban moldeando al Partido Demócrata, el futuro de esta ciudad y de este país. Nadie ni nada nos dividirá jamás, y esta campaña era necesaria para dejarlo claro. Una advertencia de que nos dirigimos por un camino muy peligroso. Y permítanme advertir a nuestro nuevo líder. Si intenta implementar el socialismo, si intenta debilitar e incapacitar a nuestra policía, nos convertiremos en los peores enemigos del alcalde electo y sus seguidores en su peor pesadilla. Mamdani, que representa al ala más izquierdista del Partido Demócrata, presentó este miércoles a su equipo de transición, integrado exclusivamente por mujeres. Desde ya, el alcalde electo dice estar preparado para enfrentarse a Trump ante la justicia, tras la amenaza del presidente estadounidense de recortar la financiación federal a la ciudad.
Si quieres ver lo que los demócratas del Congreso pretenden hacerle a Estados Unidos, solo tienes que mirar el resultado de las elecciones de ayer en Nueva York, donde su partido instaló a un comunista como alcalde de la ciudad más grande del país. Nuestros opositores están empeñados en convertir a Estados Unidos en una Cuba comunista o una Venezuela socialista. Si alguien puede mostrarle a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer. Así que Donald Trump, ya sé que me estás viendo, tengo 3 palabras para ti. Sube el volumen. Turn the volume up. Además de los resultados en Nueva York, la jornada electoral del martes estuvo marcada por una oleada de triunfos demócratas en el país, entre ellos la victoria de la congresista Abigail Spanberger en la gobernación de Virginia, Mikey Sherrill en la gobernación de Nueva Jersey, y el voto a favor de la iniciativa impulsada por Gavin Newsom en California, destinada a redistribuir los distritos electorales. Se trata del primer gran revés electoral para Donald Trump a 9 meses de haber asumido su segundo mandato presidencial. Bueno, pero ¿qué ha pasado en estos primeros meses, casi un año del segundo mandato de Donald Trump? Ya está acá Isel Guerra, entonces, para contarnos. Isel, por favor. ¿Cómo estás, Alicia? Varios momentos claves que han marcado estos 9-10 meses, ¿no? De la segunda presidencia del mandatario norteamericano. Y vamos a comenzar precisamente con uno de esos episodios que se ha arrastrado incluso hasta estos días, y estamos hablando de los anuncios de aranceles. Era el mes de febrero y veíamos esa conferencia de prensa, ¿no? Con esta imagen que vemos precisamente allí donde Donald Trump aparecía con este cartel donde cada país estaba asociado a una cifra, y eso había generado en su momento una serie de preguntas, varias dudas. Nuestro país incluso estaba precisamente en ese listado, y todo esto, Alicia, con la premisa, señalaba en ese momento Trump, de reequilibrar la balanza comercial, apuntando a una suerte de déficit comercial de la nación norteamericana. También hablaba allí de fortalecer la industria local, pero también y apuntando a China y a sus países vecinos de esta guerra contra el fentanilo, y para eso daba una fecha, ¿no? El 2 de abril, el denominado Día de la Liberación. Pero lo cierto es que de un tiempo a esta parte la aplicación ha sido, algunos califican caótica, ¿no? Con algunos retrocesos en las cifras, también en las fechas de ser pospuestas, pero también quienes plantean que estos aranceles en algunos casos se han aplicado como medidas de presión, y es el caso, por ejemplo, de Colombia, cuando el presidente Gustavo Petro inicialmente se había negado a aceptar un vuelo de deportados, y en el caso de Brasil particularmente, con toda la situación que ha involucrado a Jair Bolsonaro judicialmente en este último tiempo, y que incluso ahora tienen negociaciones a Brasil y Estados Unidos. Que se mantienen 50% los aranceles a Brasil. Exactamente, sí, y claro, con diversos países que de alguna u otra forma han intentado negociar precisamente con Estados Unidos. Es el caso de Reino Unido, por ejemplo, la Unión Europea también en su momento, y China más recientemente. Veíamos precisamente en esta reunión al margen de la cumbre de la PEC entre Xi Jinping y Donald Trump, donde también se hacía ahí el anuncio de que estaban las bases precisamente para firmar un acuerdo que al menos hasta este momento no ha sido firmado. Pero ojo también, Alicia, con lo que está pasando en estas últimas horas, sin ir más lejos. La Corte Suprema de Estados Unidos está revisando precisamente estas determinaciones en 2 casos separados, y con una decisión que señalan algunos medios podría conocerse a finales de este año. Perfecto, sigamos. Otro de los momentos también que vimos, sobre todo en el primer semestre, fue la disputa con la Universidad de Harvard, ¿no? Y esto debido a una serie de acusaciones que planteaban desde la Casa Blanca, por ejemplo, de violar la ley federal por el trato a los estudiantes judíos e israelíes, ¿no? Y esto debido al conflicto entre Israel y Hamás. Y esto llevó a que desde enero en adelante Trump y su administración aplicaran una serie de medidas, partiendo con la firma de un decreto donde se reforzaba allí la necesidad de esfuerzos contra el antisemitismo. Este decreto lo aplica o lo refuerza y reutiliza varias veces la administración norteamericana conforme avanzan los meses, pero con 2 episodios bastante complejos para esta universidad,
como lo fue la suspensión, el congelamiento de subvenciones y de contratos, y también la amenaza particularmente que iba dirigida directamente a estudiantes internacionales de que precisamente esta universidad no pudiera sumar nuevos alumnos o los alumnos ya inscritos precisamente a sus clases, lo que en su momento generó varias reacciones, y podemos recordar incluso algunos de esos momentos con Harvard, que presentó demandas incluso ante estas acciones, y que en el punto más recientemente conocimos el mes pasado de parte del propio Donald Trump que se estaba allí ultimando un acuerdo entre la Casa de Estudios y la administración norteamericana por $500 millones, pero no se han entregado mayores detalles sobre qué podría tratar finalmente ese acuerdo. Bueno, no es la única universidad, también estuvo Columbia, pero claro, Harvard es la más fuerte, la que podía dar cara a estas declaraciones de Donald Trump. Sí, una prestigiosa universidad con una larga historia por lo demás, y que se veía enfrentado básicamente en esta especie de pugna, ¿no? Con nada más y nada menos que el presidente de Estados Unidos. Otro de los episodios que han marcado estos meses del segundo mandato, y ya nos dirigimos básicamente al segundo semestre, que ha estado por lo demás bastante concentrado en algunos de estos episodios, es la tensión con Venezuela. Era 12 de septiembre y conocíamos la información anunciada por la Casa Blanca que precisamente las fuerzas estadounidenses habían lanzado un ataque contra lo que ahora sabemos es la primera embarcación. Ese 2 de septiembre se informaba de 11 personas fallecidas. Supuestamente desde Estados Unidos señalaban que se trataba de miembros del Tren de Aragua. De ese inicio del mes de septiembre hasta este momento se han lanzado al menos 15 ataques. Se habla de al menos 65 personas muertas producto de estos hechos, y todo esto en un contexto más grande, ¿no? Trump y su administración acusan al líder venezolano Nicolás Maduro de ser el líder del cartel de los soles. Lanzó una recompensa, ¿no?, de $50 millones y con una serie de acciones también navales y del ejército presentes en las aguas del Caribe, y entre ellos con la imagen más gráfica por lo demás que vemos de esa fotografía, que son parte de los registros que ha publicado la Casa Blanca. Bueno, y que se suma que este fin de semana en una entrevista con 60 Minutes, Donald Trump dice: los días en el poder de Maduro están contados. Exactamente. Que vamos a analizar más adelante con nuestros entrevistados. Bueno, vamos a avanzar también, Alicia, en otro de los momentos, y esto ya más cercano en el calendario, con el cierre de gobierno. Ya se ha batido el récord de 35 días que ya ostentaba Donald Trump en su primera presidencia, en un hecho que en su momento se registró el 22 de septiembre del 2018 hasta mediados de enero del 2019. Y ahora nuevamente se ve enfrentada la administración de Trump precisamente a un cierre federal que afecta a decenas de miles de trabajadores, algunos de ellos suspendidos de su sueldo, otros que son considerados trabajadores esenciales que todavía tienen que realizar sus labores, pero que no reciben precisamente ese pago. Se realizaría de manera retroactiva, y claro, con negociaciones que se han estado llevando a cabo entre demócratas y republicanos. Se habla de al menos 14 votaciones en el Senado que no han conseguido los 60 votos requeridos precisamente para aprobar lo que se entiende es el presupuesto para el año federal, no de esta nación. Y claro, con este situación que ha tenido que enfrentar la administración norteamericana en estas últimas semanas, y que tiene diversas consecuencias, particularmente, al menos lo más gráfico, que es lo que se ve desde acá en los aeropuertos, con retrasos, con cancelaciones, y con lo que advierten incluso precisamente los trabajadores aeronáuticos podría ser un eventual colapso precisamente ante la falta de controladores aéreos, y con el secretario de Transporte que ya advertía incluso que podrían cerrar algunas zonas del espacio aéreo estadounidense. Y por último, lo que pasó ayer. Exactamente, las elecciones en algunas zonas de Estados Unidos, los demócratas vencen, ¿no?, en Virginia, también en Nueva Jersey con la elección de gobernadores. ¿Para qué decir, no?, la elección de la alcaldía de la ciudad de Nueva York? Allí Mamdani ha conseguido la victoria, y claro, más de algunos se preguntan si esto podría ser un termómetro de lo que vamos a ver el próximo año con las elecciones de medio término. Bueno, por supuesto vamos a analizar esto en lo que queda de Conexión Global Prime. Muchas gracias, Giselle. Que esté muy bien. Igual nos vemos. Ya para comenzar de lleno entonces con el análisis de estos resultados de este primer año de Donald Trump, vamos a tomar contacto en Concepción con la académica de la Universidad de Concepción, integrante de la red de politólogas, Jean Simon. Jean, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre un gusto conversar con ustedes acá en CNN, Alicia. Jean,
Vimos estos resultados de las elecciones en algunos estados y claramente acá hay una victoria para los demócratas. ¿Cómo lees tú estos resultados? Bueno, hay que leerlo con precaución, porque lo que pasa a nivel local tiende a tener una diferencia con lo que pasa a nivel nacional en las elecciones presidenciales, justamente por la manera que está organizado nuestro sistema electoral a nivel federal. Como eso, segundo elemento que es importante también de considerar, que las ciudades, casi en la totalidad, no todos, pero en general las ciudades en casi todos los estados, tienden a ser más demócratas. Y ese tiene que ver que quede pensando justamente sobre el resultado, porque la mayoría son justamente alcaldes que son demócratas o que va reemplazando a otro alcalde demócrata. Y como consecuencia, uno podría decir que sí, fue súper importante de poner cierta energía en el Partido Demócrata, que estaba como muy bajoneado con todo lo que ha pasado este año y no ha logrado apuntar. Pero al mismo tiempo hay una serie de temas que tenemos que ver que indica que Donald Trump todavía tiene cierto apoyo y se va consolidando en estados que son más de su tendencia, de ser republicano. Ahora, Jean, llama la atención que todos estos candidatos hicieron una campaña en la que criticaban a Donald Trump. Y específicamente el alcalde, ahora ganador de Nueva York, habló mucho de que quiere hacer Nueva York asequible, que los precios están muy altos, criticando también la gestión de Donald Trump. ¿Podemos decir que los resultados de estas elecciones también es una evaluación a lo que ha hecho Donald Trump y una mala evaluación por parte de los estadounidenses? Sí, que yo he escuchado de ciertas encuestas que hicieron cuando estaban votando las personas, era que 58%, yo recuerdo una encuesta, me parece, en Nueva York, que reprobaba a Donald Trump y su gestión en el país, y 90% de las personas que reprobaba a Donald Trump apoyaba al ganador, a Madani. Eso sí es contundente. Me parece que hablaron de varios estados o varias ciudades donde pasó lo mismo. Claramente es importante, pero también hay una precaución porque no es claro si, igual como Trump aumentó su voto con latinos, por ejemplo, y afroamericanos, especialmente hombres afroamericanos, ese no es, ahora se mueve quizás por otro lado, pero podían volver de nuevo a Trump quizás en otro momento. Como eso mucho depende también sobre el costo de la vida, que es un tema en Estados Unidos, especialmente con el shutdown, ¿cierto? El cierre de muchos servicios públicos. Me parece que ya son como 5 o 6 semanas. Bueno, precisamente Donald Trump en su primer comentario dijo que estos resultados responden a que su nombre no estaba en la papeleta y también a este cierre del gobierno que ya es el más largo de la historia de Estados Unidos. ¿Y te llamó la atención el ganador Madani en Nueva York, que también es una figura que parece ser distinta a lo que es el Partido Demócrata? De hecho, vence a Andrew Cuomo, que básicamente representa lo tradicional del Partido Demócrata. Sí, muy de acuerdo con usted. Yo diría, uno, en general en Nueva York es demócrata, ¿cierto? Casi la totalidad de los alcaldes han sido demócratas. Es muy difícil ser republicano en la ciudad de Nueva York, aunque tenemos, ¿cierto?, Giuliani, que fue una excepción. Pero al mismo tiempo, por eso mismo, es mucho más importante ganar yo diría, al partido tradicional demócrata. Ahora, Madani es un demócrata, es miembro del Partido Democrático, pero también adentro de eso él forma parte de la tendencia donde está Alexandria Ocasio-Cortez, también Bernie Sanders, que es socialismo democrático. Como eso tiene raíces un poquito más crítico, yo diría mucho más relacionado con una visión mucho más cosmopolita, ¿cierto?, de la sociedad que reconoce a distintas religiones, etc. Y ese va a ir chocando con Trump, porque
una parte importante del apoyo de Trump tiene que ver con nacionalismo cristiano, ¿cierto? Y también va a ir chocando en distintas partes de la ciudad por el tema también de Israel, por ser musulmán, pero también por tener una posición bastante crítica en relación a Israel. Como eso, estamos en flujo, yo diría, el Partido Demócrata tiene que reinventarse, surge como un personaje, una persona carismática como Alexandria Ocasio-Cortez, ¿cierto? Son personas dinámicas que logran comunicar y movilizar el voto, especialmente las personas jóvenes. Uno de los temas que se planteó en todos lados en la discusión de la elección fue el aumento de los votos. ¿Y tú crees que ahí hubo un acierto por parte de Mamdani que recogió más voto popular, hubo una mayor participación, logró, crees tú, esta estrategia de convocar a un nuevo votante y no quedarse con lo que ya tenían antes? ¿Crees que por ahí va el éxito de Mamdani? Sí, definitivamente. Yo diría, el Partido Demócrata tiene que ir por allá en ciertos territorios, porque yo creo que tenemos que mirar el contraste con Virginia, donde es mucho más, como lo dice, morado, ¿cierto?, que va cambiando entre republicano y demócrata, y ganó una demócrata que se caracteriza por ser pragmática, bastante centrista, muy democrática en el sentido del Estado de Derecho, respetar las instituciones, las reglas del juego, pero también es una persona no tan nueva, porque me parece que fue diputada también adentro del Congreso, pero es una persona que va surgiendo como con un liderazgo diferente. Ella seguramente no hubiera ganado en Nueva York, esa figura, ¿cierto?, de ser pragmático, porque claro, New York siempre tiene que ser diferente, ¿cierto?, como un poquito de los extremos, pero en Virginia sí, pero claramente en Virginia el tema de Trump, que está, ¿cierto?, al lado, Washington DC está al lado de Virginia, y muchas personas que trabajan en el gobierno federal viven en Virginia, como eso, ese tiene un efecto multiplicador negativo de la cierre de gobierno de Estados Unidos. Precisamente del cierre del gobierno te iba a preguntar, Jean, porque claro, acá en Chile nos cuesta entender un poco de qué se trata este cierre del gobierno, cómo el gobierno va a cerrar, pero claro, podríamos decir es un cierre entonces presupuestario, pero ¿tú crees que fue un factor importante en los resultados de estas elecciones? Sí, aunque no completamente por todas las razones que uno piensa, ¿cierto? Porque hay mucha discusión, por ejemplo, que recién, ¿cierto?, con el tema de SNAP, que es un subsidio que permite a las personas de bajos ingresos comprar alimentos a bajo precio, ¿cierto? Como eso es como una subvención importante para los sectores más vulnerables. Pero yo diría, ese todavía no se siente, pero es una sensación de inseguridad por el tema de tenemos cierto seguro que Medicare y Medicaid, que especialmente para los adultos mayores es muy importante. Y hay muchas personas, si pensamos mayores de 60, que están recién jubilándose. Hay ese tema de inseguridad en relación a la salud, yo diría es un tema. Y el tema también, especialmente en Virginia, tiene que ver que seguramente conocen a muchas personas, familiares o también clientes que no están recibiendo su sueldo, y ese tiene un efecto dentro de la economía. ¿Tú crees que esto va a impulsar entonces al Partido Republicano allá hacer un acuerdo, que se reabra el gobierno? Y también respecto de las elecciones de medio término, ¿va a cambiar acá la pizarra, el pizarrón? Hay que ver, yo diría, tiene que cerrar la crisis especialmente por lo que está pasando adentro de los aeropuertos, ¿cierto? Las personas que controlan el tráfico de aviones adentro de Estados Unidos no están recibiendo un sueldo más de un mes, ¿cierto? Y ese es grave porque ya hay pocos.
y que para nosotros en Estados Unidos la fecha quizás más importante, yo siempre digo, es como Año Nuevo para los chilenos, o lo que fue Año Nuevo durante mucho tiempo, donde uno se juntaba la familia. Nuestro Thanksgiving, el Día de Acción de Gracia, es un día que se mueve muchas personas para llegar a sus casas, para estar en familia, y generalmente colapsa. Y ahora, si no se resuelve ese antes, en verdad van a generar mucha presión hacia los representantes, especialmente de la Cámara. Y yo entiendo, hay voces que han ido emergiendo del Partido Republicano, como empujando para que se logre un acuerdo, y también hay cierta organización, va aumentando poco a poco también los demócratas que también están presionando para cerrar el tema. Y ese va a ser especialmente en los estados que son como más pragmáticos de cierta manera, son mucho más centristas, donde tienen republicanos y demócratas, y que va afectando a personas que de verdad no han hecho nada de ser afectados tan gravemente. Jean Simon, académica de la Universidad de Concepción e integrante de la red de politólogas, muchísimas gracias por estar con nosotros en Conexión Global Prime. Muchas gracias. Bueno, y otro punto importante de estos primeros meses de Donald Trump al poder es también la tensión que se ha generado con Venezuela y las últimas declaraciones donde asegura que los días en el poder de Nicolás Maduro están contados. Para analizar esto vamos a tomar contacto con Marcos David, él es periodista de Armando.info y también es delegado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela. Marcos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Alicia, un gusto. Marcos, ¿cómo se lee en Venezuela estas declaraciones de Donald Trump de que los días en el poder de Maduro están contados? Yo creo que se leen como se han leído al menos desde hace unos 6 o 7 años, ¿no? Con una división de pareceres. Por una parte, hay muchísimos venezolanos, muchísimos, y los que están dentro de Venezuela, por supuesto que no tengo un estudio de opinión y unos datos precisos al respecto, pero es solo un parecer a partir de opiniones que uno recoge y escucha cada día. Es de un gran escepticismo y de una gran duda sobre esas declaraciones, y entonces el venezolano promedio lo que está en realidad es pendiente de cómo sobrevivir en el día a día, en una economía devastada por un régimen de políticas hambreadoras, etcétera. Y por otra parte, especialmente para la diáspora, sobre todo en estados como Florida, en los Estados Unidos, con una gran credulidad sobre este hombre que puede ser el Salvador que va a libertar a Venezuela. Hay una campaña muy grande por parte de la diáspora en Florida que vuelca muchísimas esperanzas en estas palabras de Trump sobre el hecho de que él va a ser, en definitiva, quien saque a Nicolás Maduro del poder. Pero hay que recordar que durante la primera gestión de Trump entre 2017 y 2021 se jugó mucho con esa expectativa, sobre todo hay que recordar para fines electorales, ¿no? Cuando Trump necesitaba levantar en elecciones de medio término ese apoyo de los venezolanos en Florida, bueno, también apelaba a este tipo de declaraciones. Por supuesto, hay en este momento una movilización que, por supuesto, hace tener a mucha gente más esperanzas, vamos a decirlo así, en esta movida. Pero a fin de cuentas, la gente dentro de Venezuela es, como les digo, principalmente pendiente de cómo sobrevivir, de qué va a poner en el plato mañana o la semana que viene. Así que es así como se vive, ¿no? Con esta ambivalencia.
Marcos, hemos visto estas declaraciones que parecen duras de Donald Trump. Hemos visto la respuesta de Nicolás Maduro que habla con cierta jocosidad. Hoy día dijo que es más famoso que Taylor Swift. Vemos que se ríe un poco del asunto, pero ¿están las condiciones o hay alguna condición para creer que podría haber un cambio de régimen en el país? Mira, decir que sí al 100% o decir que no al 100%, yo creo que es siempre moverse por el terreno del patinazo. A ver, si me pregunta personalmente qué opino, y aquí estoy entrando, por supuesto, en el terreno de la especulación, porque nadie sabe qué hay en la cabeza de Trump. Pero si me pregunta qué opino, yo diría que la estrategia está más bien orientada a generar una presión para ver si eso lleva a un quiebre interno dentro de la oficialidad de la dictadura venezolana. Y si eso, por supuesto, puede significar traducirse y ser uno de los primeros pasos para un cambio político en Venezuela. Eso es lo que pienso. Pero, caramba, decir si habrá en efecto un cambio en ese sentido, y sobre todo si va a haber un ataque, si va a haber un desembarco, si va a haber una movilización efectiva de funcionarios dentro del territorio venezolano, creo que es caer en el terreno meramente de la especulación, porque, insisto, nadie sabe qué hay en la cabeza de Trump. Uno lee analistas muy serios, expertos en temas militares y en temas de diplomacia, e insiste mucho en eso de que lo que puede haber son los famosos ataques selectivos, es decir, a pistas, a puntos estratégicos, etc. Pero el común de la gente en Venezuela creo que está en un ambiente de normalidad como la que se establece en estos regímenes. Se quiere proyectar la imagen de que hay una felicidad, de que la gente está tranquila, de que la gente vive cómoda, feliz, pero en realidad es que el día a día en Venezuela es el de la subsistencia por una economía devastada, insisto, y una economía devastada por razones políticas que establece el régimen de Maduro, y no siento que haya una expectativa muy alta respecto de lo que pudiese hacer efectivamente Trump sobre un ataque. La oficialidad, por supuesto, está utilizando esto como una estrategia de propaganda, de victimización, y por una parte Maduro creo que sí tiene mucha expectativa sobre la volatilidad del carácter de Trump, y sí creo que hay un cierto miedo dentro del régimen. Pero nuevamente todo eso sería entrar en el terreno de la especulación, y de lo que se puede hablar es de la cotidianidad que hay en Venezuela en este momento y de cómo se vive en efecto esta política reciente de Estados Unidos, bueno, reciente digo de unos meses para acá, de movilización de embarcaciones en el Caribe Sur. Marcos, ¿es factible estas declaraciones que hizo Donald Trump en las que admite que Nicolás Maduro le ofreció petróleos y recursos para no entrar en algún tipo de conflicto? ¿Esa información se pudo verificar? Mira, medios muy serios fueron eco de esa información. Así como la información de que los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez habrían negociado con Estados Unidos, con la anuencia del mismo Nicolás Maduro, para que hubiese una estrategia en la que ellos fueran los que asumieran en adelante el poder, a cambio de que a Maduro se le dejara en libertad y moviéndose dentro de Venezuela. Son medios muy serios, insisto, los que han sido eco de esta información, de modo que yo sí le daría una
un punto de confianza a esas informaciones. Y esto de la dadivosidad de Maduro, creo que es muy factible realmente, y contrasta además con esas declaraciones tan bravuconas que ha dado a lo largo de su historia como presidente de Venezuela, en la que desafía al imperio norteamericano, en la que habla de que en Venezuela hay una dignidad, de que Venezuela se respeta, y toda esa perorata que a fin de cuentas es discurso vacuo, porque a la hora de la chiquita hay que preguntarse, ¿realmente se la jugarían? ¿Realmente estarían dispuestos a poner el pecho descubierto a la hora de un ataque? Es una pregunta que queda abierta, ¿no? Y resulta que uno va enterándose, insisto, por estos medios que son serios, de que hay unas negociaciones o unos ofrecimientos, mejor dicho, para que haya una negociación, y bueno, queda entonces en duda toda la perorata antiimperialista que durante los últimos años se ha escuchado de la boca de Nicolás Maduro. Y hay que tomar algo en consideración. Mientras esto ocurre, Chevron sigue operando en Venezuela y por lo tanto Venezuela sigue facturando por parte de una empresa estadounidense por la extracción de petróleo del suelo venezolano. Eso no ha cesado. Entonces, son contrastes muy interesantes que nos permiten ver además que la situación no es en blanco o negro, sino que hay una escala muy importante y muy profunda, además que dejan ver unos matices. Marcos David, periodista de Armando.info y también delegado del Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa de Venezuela, muchísimas gracias por este análisis, por estar con nosotros en Conexión Global Prime. Que estés muy bien. Siempre a la orden. Un gustazo. Y nosotros nos vamos a la pausa, pero al regreso vamos a continuar este análisis con Raúl Sor respecto de esta tensión entre Estados Unidos y Venezuela, y por supuesto también vamos a hablar de los resultados de las elecciones en el país, en Estados Unidos. Ya volvemos. Bueno, ya estamos de regreso en Conexión Global Prime. Como siempre, entonces el último bloque es para Raúl Sor con el análisis de esta semana, que hay hartas cosas que conversar. Sí, Alicia, y bueno, hay una situación de una expectativa de qué va a ocurrir en Venezuela, porque uno ve que el despliegue militar estadounidense está avanzando, no solamente están movilizando a su principal portaaviones y una serie de destructores y una cantidad de buques y soldados embarcados y que se han ido apostando en distintas islas aledañas, pero además tienen, han comenzado a interferir con los sistemas de GPS, de localización espacial, para afectar a las Fuerzas Armadas venezolanas. Es decir, hay un despliegue importante y la especulación va en distintas direcciones. Sí. Por un lado, hay quienes dicen invasión terrestre, no. Y yo me sumo a esa, yo creo que no tiene sentido, o sería muy difícil para Estados Unidos una invasión terrestre, porque primero necesitarían decenas de miles de soldados, no 20.000, 30.000, sino que sobre 100.000. Venezuela es un país muy grande y llegar a ocuparlo efectivamente sería muy complicado. Han tratado, y uno entiende que este anuncio público de que la CIA está operando en el país, que el presidente Trump lo dijo explícitamente, sí, apunta a inquietar a Maduro. Y bueno, han habido teorías conspirativas que dicen la CIA está estudiando un secuestro, y fuerzas especiales, comandos del más alto nivel están embarcados y ellos intentarían una operación de comando y tratar de secuestrar, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos eliminar a Maduro. Pero todas estas son especulaciones y, por lo que he leído en la prensa estadounidense, esto lo descuentan porque ya en el pasado se ha intentado y en general no ha dado resultado
lo quisieron hacer con Manuel Noriega en Panamá, no resultó. Al final terminaron invadiendo Panamá, pero Panamá era una situación totalmente distinta y Estados Unidos tenía una presencia militar en el Comando Sur, en Quarry Heights, tenía ahí un cuartel general muy potente, cosa que no tienen en Venezuela, y hasta donde se sabe no han logrado esta oferta de $50 millones, no han logrado hasta ahora, al parecer nunca se sabe, y si llega a funcionar te vas a enterar cuando ya estén cobrando, pero aparentemente no ha logrado quebrar la unidad de las Fuerzas Armadas. Pero claro, las Fuerzas Armadas son un hoyo negro del cual uno no sabe qué está ocurriendo y no se van a expresar los altos mandos hasta que tengan una situación segura para ellos, si es que llega por ese lado. Y lo otro, que lo que se especula con más posibilidades, es que sean una serie de golpes quirúrgicos a determinadas instalaciones militares, y para eso, digamos, tienen un gran despliegue aéreo, pero sin comprometer tropas terrestres. Y bueno, cuando te dicen, pero hay un buque de desembarco, y están los infantes de marina ahí, y la especialidad de los infantes de marina es esa. Bueno, yo he seguido muchos conflictos, y Estados Unidos se especializa en eso, y te digo, en la guerra del Golfo contra Saddam Hussein. Bueno, desplazaron una serie de barcazas donde estaban embarcados infantes de marina. Los infantes de marina nunca operaron. ¿Y qué es lo que, en términos bélicos, era una maniobra distractiva? Y entraron con una invasión terrestre. Y no hubo operaciones marítimas de relevancia. Por lo tanto, cuando tú tienes todo este despliegue, no sabes a qué apunta. A confundir a tu adversario, darle toda la idea de que esto se vayan a ubicar en las playas, que cosa que están haciendo los venezolanos, en la costa, digamos, y finalmente tú puedes operar, por ejemplo, desde Guyana o desde otro lugar, pero lo que vemos es una respuesta creciente de una serie de países latinoamericanos alarmados por lo que está ocurriendo. Sí, bueno, de hecho la última declaración fue de Luis Ignacio Lula da Silva, que él también llamó la atención respecto de esto, pero también llama la atención la respuesta de Nicolás Maduro, que él se toma con humor esta situación. Hoy día dijo que era más famoso que Taylor Swift. Bueno, yo creo que no le quedan muchas alternativas, y una manera de disimular la inquietud, el nerviosismo, es tomárselo con humor, pero en la práctica tienen una movilización enorme de reservistas, tienen completamente desplegado su ejército, de manera que, es decir, el chiste no se corresponde con la realidad. En la realidad están muy preocupados y están movilizados al límite de sus posibilidades, y han instalado una serie de sistemas de misiles de fabricación rusa que, según la prensa especializada militar estadounidense, son bastante efectivos, y esto, en precaución, los buques se mantienen a cierta distancia para poder interceptar estos misiles, de manera que Venezuela, por supuesto, está en una condición de inferioridad absoluta desde el punto de vista militar, pero no completamente desarmada. Y desde ese punto de vista también se ha visto que Rusia le está brindando cierto apoyo. Están llegando grandes aviones cargueros rusos a Venezuela, nadie sabe exactamente qué llevan, pero independiente de cuál sea la carga, si traen misiles o aparatos electrónicos, es una señal que Rusia no ha abandonado a Venezuela a su suerte, cosa que en otras circunstancias Rusia ha dado señales: en este conflicto no nos vamos a involucrar. En este no dicen que van a salir a luchar por Maduro, pero ciertamente están comprometidos, al igual que Cuba. Pero son aliados importantes de consideración, pensando en que Rusia todavía sigue con este conflicto en Ucrania, y que de hecho cuando hubo este conflicto con Irán, claro, decían no pueden prestar ayuda porque hay otro foco en el que preocuparse. Es cierto, pero a la vez Rusia, a nivel de técnicos y de especialistas, le puede brindar un apoyo enorme. Es decir, la eficacia de los funcionamientos de sistemas de armamento, los sistemas de armamento hay que saber manejarlos, hay que tener experiencia, y especialistas militares rusos
capaces de operarlo, que sirvan para entrenar a las fuerzas venezolanas, claro que haría una diferencia muy grande. Y como se vio en la guerra de las Malvinas, a veces basta un misil que dé en el blanco y daña un buque y lo deja fuera de combate, como ocurrió con el destructor Sheffield en la guerra de Malvinas. Un misil, digamos, un Exocet dio en el blanco y la situación cambió bastante, no alteró el curso de la guerra. Por lo tanto, pero Estados Unidos sería difícil o le crearía una situación compleja a Trump si eso llegase a ocurrir, y por lo tanto van a hacer todo lo que esté a su alcance para que eso no ocurra. Y finalmente, realmente donde él ha puesto el énfasis y a donde apunta su ofensiva es al cambio de régimen. Eso es lo que realmente Estados Unidos quiere. Y, digamos, si logran el cambio de régimen sin tener que disparar un arma, sin tener que causar ninguna baja, eso sería el ideal. Y en relación a eso, claro, así podemos leer entonces las declaraciones de Trump cuando dice los días de Maduro están contados en el poder, porque, claro, reafirma que esto me acuerda del chiste de un republicano español que decía los días de Franco están contados. Y bueno, fueron décadas. O sea, eran cientos y cientos de días. Esos los días contados, entonces un chiste clásico de, una cantidad desconocida, pero lo que implica, o sea, el contenido de esto, independiente de cuántos días sean, es que hay una voluntad absoluta y un compromiso por parte de Estados Unidos a terminar o acabar con ese régimen. Ahora, ¿será cierto que Maduro habría ofrecido el petróleo y otros recursos a Estados Unidos para evitar cualquier tipo de conflicto? Trump dice que sí. Es muy interesante porque la empresa que está operando, la empresa petrolera Chevron, que es una empresa norteamericana, sigue operando. Y inicialmente Estados Unidos había prohibido la venta de petróleo venezolano a través de Chevron y, sin embargo, al parecer, el precio de la gasolina es importante en Estados Unidos, políticamente muy importante, y hasta ahora han hecho la vista gorda y Chevron sigue explotando el petróleo venezolano y vendiéndolo en Estados Unidos, de manera que Estados Unidos no ha impuesto un embargo como se lo ha impuesto a Rusia, cosa que muchos países que se ven afectados, como India y otros, por la prohibición de compra de petróleo ruso, dicen, bueno, cuando a ustedes les conviene, decretan un embargo, pero cuando a ustedes les conviene que, por razones domésticas, no de geopolítica, quieren seguir comprando, compran sin pestañear. Por lo tanto, ahí hay esto de la situación de Chevron, que tiene por ahora una licencia adicional de 3 meses para seguir explotando y exportando a Estados Unidos, te dice volúmenes del manejo político, en un sentido oportunista, que se hace de este conflicto. O sea, el discurso público es el narcoterrorismo, que dicho sea pasada, Alicia, es un concepto inexistente. No existe. O eres narcotraficante o eres terrorista, pero narcoterrorismo es un invento, una categoría que es simplemente de propaganda política. O sea, todos odiamos a los narcotraficantes, por supuesto. Es decir, yo creo que nadie en su sano juicio tiene un ápice de simpatía por los narcotraficantes. Y el terrorismo, bueno, digamos, el pavor, o sea, el terrorismo es, por definición, una situación de asesinato, de crimen, y muchas veces indiscriminado, de manera que juntar estos dos conceptos es un recurso propagandístico para generar y decir Maduro es un narcoterrorista, y esto tiene una implicancia muy importante desde el punto de vista legal en Estados Unidos, porque hay una legislación que prohíbe deponer a presidente. Es decir, tú no puedes tratar de remover, y esto era porque, digamos, en su tiempo, en muchos países, especialmente en América Latina, Estados Unidos estuvo involucrado en golpes de Estado. Claro. Entonces dijeron, esto no se puede, digamos, este tipo de acciones no se pueden desarrollar sin la autorización del Congreso. Sin embargo, operaciones contra narcotráfico y contra terrorismo de manera puntual, concreta, eso se puede hacer. Entonces, bajo el rótulo del narcoterrorismo, es una manera, cosa que Trump ha demostrado una gran vocación para eludir a la autorización del Congreso
y actuar a través de decreto. Bueno, este es un ejemplo más de un pequeño resquicio legal para operar con independencia de los demás poderes, tanto el Departamento de Justicia como el Congreso. Mira, qué interesante, porque efectivamente le han preguntado cuándo va a pedir la autorización y él dice, no la voy a pedir, vamos a seguir atacando en esta guerra contra el narcotráfico. Y responde a eso. Exacto. Raúl, quiero cambiar de tema, pero relacionado a lo que pasó hoy día. ¿Cómo ves los resultados de las elecciones en Nueva York, en Virginia, en California, que le dan una victoria a los demócratas claramente? Sí, eso sin duda. Y es un ojo en tinta para Trump porque, si bien su nombre no estaba en las papeletas, él auspiciaba a una serie de candidatos y especialmente en Nueva York, él, días antes respaldó a Cuomo y dijo a todo el electorado republicano, no voten por el candidato republicano, no tiene posibilidad, vuélquense, y un voto útil, vuélquense a favor de Cuomo para derrotar al vencedor actual. Y bueno, la diferencia para un candidato que se proclama abiertamente musulmán, mira que en Estados Unidos hay mucho prejuicio, musulmán inmigrante, y que su discurso dice, Nueva York va a ser una ciudad abierta para los inmigrantes. Yo soy inmigrante, yo soy musulmán, y se asumen con la misma virulencia que Trump ataca a estos sectores, él se asume, y que él haya obtenido una victoria por casi 10 puntos de ventaja sobre Cuomo es realmente una victoria trascendental en circunstancias que el Partido Demócrata estaba dividido. Por lo tanto, esto que haya obtenido prácticamente el 50%, un poquito más del 50% de los votos, aunque en Nueva York los demócratas suelen tener el 70% de los votos, pero con una elección dividida, digamos, con una rama, la rama conservadora, por así decirlo, del Partido Demócrata, es una victoria resonante, pero espectacular, de parte de un candidato insurgente en el sentido de que se proclama extranjero, musulmán, socialista, que para muchos estadounidenses es una mala palabra, y que lo acusaban permanentemente de antisemitismo, porque él manifestó públicamente en muchas oportunidades su solidaridad con el pueblo palestino. De manera que todos estos elementos fueron explotados al máximo, considerando además que Nueva York tiene una población judía muy importante, una de las más significativas en Estados Unidos, por ciudad. Y pese a ello, obtuvo una victoria holgada, realmente holgada. Y bueno, además de otros 2 estados en que lograron los gobernadores, y por una cantidad interesante de diferencia, nos fue rasguñando. Y esto es una señal que debe ser preocupante para Trump, pero claro, él ya lo dijo, bueno, yo no aparecí públicamente, mi nombre no estaba en la boleta. Bueno, las cosas son distintas cuando yo soy el que está en juego. Pero Raúl, es una buena noticia para el Partido Demócrata en el sentido de que, claro, es la figura de Mamdani que gana las elecciones en Nueva York. De igual manera genera diferencias en el Partido Demócrata. Por ejemplo, el tema de Israel. El Partido Demócrata abiertamente no está a favor de Israel, ha apoyado entonces al gobierno, y él se manifiesta pro-palestino. Entonces también él es distinto de los demócratas. ¿Es una buena noticia para ellos? Por supuesto, y te diría que justamente él, Cuomo, fue respaldado por la dirigencia tradicional del Partido Demócrata. Con eso te dice volumen de qué piensa Pelosi y compañía, la vieja dirección, y que, bueno, ahora hay un debate muy interesante en Estados Unidos, porque dicen, bueno, ganó este hombre, aquí hay un modelo para la victoria. Pero hay muchos que dicen, ojo, no te equivoques, Nueva York no es Estados Unidos, cosa que es verdad. Estados Unidos es un micromundo, un mundo muy grande, pero con características muy propias que no se replican necesariamente en el resto del país. Y por lo tanto, si uno ve las 2 mujeres que ganaron las gobernaciones en 2 estados, eran mujeres, una de ellas era retirada de las Fuerzas Armadas, había trabajado en la CIA,
es decir, un currículum muy conservador, y las dos pertenecen al ala conservadora. Entonces los conservadores dicen, bueno, podrían decir dentro del partido, es decir, acá esto no ha demostrado nada. Ha demostrado las características de Nueva York y otros estados, Virginia, por ejemplo, donde ganó una de estas candidatas. Bueno, es otro cuento, y así sucesivamente. Este debate está recién empezando y probablemente la victoria de Nueva York no es fácilmente replicable en otras partes. Y bueno, la otra gran victoria que tuvieron los demócratas fue en California, donde tenían un referéndum que era sobre cómo administrar los distritos. Los distritos, y claro, eso se llama gerrymandering, lo llaman así, es que cuando tú rediseñas una comuna para que, digamos, dejar afuera parte de la población que tú sabes que te es adversa y absorber otra que tú sabes que te va a favorecer, y cuando estás en una circunscripción en que la diferencia, digamos, es tenue, eso te marca la diferencia entre la victoria y la derrota. Entonces, y esto pasa en todo el mundo, este gerrymandering, en algunos lugares más, en otros menos. Y bueno, acá California pidió autorización porque los republicanos habían cambiado algunas circunscripciones, la frontera, y habían incluido a otras personas. Y por ejemplo, en esta derrota, los republicanos dicen, no, pero ganaron los demócratas porque mucha gente, por ejemplo, de Virginia, había salido en el último tiempo, porque con las políticas demócratas de impuestos y las trabas administrativas, prefirieron irse a emigrar. Y en Estados Unidos hay mucha migración interna. Yo no he visto otro país que tenga más desplazamientos de población y tienen una cultura de no asentarse en lugares que es realmente notable. Entonces, según cómo se van dando las condiciones económicas, viajan a otros estados, buscan empleo en cualquier parte del país. O sea, no son tan enraizados como, por ejemplo, son los europeos, que han vivido en esa ciudad o en esa aldea toda su vida y por ningún motivo quieren moverse. Estados Unidos tiene una situación de movilidad y de flexibilidad que a la larga es una virtud, por supuesto, que es muy notable, y eso lo dan como una de las explicaciones de la derrota republicana. O sea, muchos republicanos dejaron los estados donde perdieron. Se nos acabó el tiempo, pero brevemente, hay que mirar con atención la figura de Gavin Newsom, el gobernador de California, de cara a las elecciones presidenciales que faltan 3 años, pero ¿podría ser una figura importante para el Partido Demócrata? Por supuesto, lo es, y una figura trascendente y muy importante, y su prestigio ha venido creciendo, y esta victoria electoral lo consolida, pero, como decimos en política, una semana es una eternidad, imagínate 3 años. Exacto. Raúl, muy buenas noches, siempre entretenido hablar contigo. Igual, chau. Nosotros llegamos al final de esta conexión global en horario prime, pero por supuesto sigan en CNN Chile. Que estén muy bien, buenas noches.